¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Última semana de campaña y último día para publicar encuestas. A partir de mañana habrá que estar pendientes de las que se publiquen en Andorra. Esos sondeos tampoco nos sacan de muchas dudas, al menos no nos despejan las dudas que teníamos tras el 20 de diciembre y no nos garantizan que no tengamos que volver a unas terceras elecciones. Están las cosas tan ajustadas, eso sí, que hemos recuperado uno de los términos de la vieja política, lo del famoso voto útil. El candidato del PP a la presidencia del gobierno insiste en su mensaje de los últimos días. En Malagón por la mañana y en Málaga por la tarde ha vuelto a apelar a ese voto útil, llamamiento dirigido a aquellos que en diciembre votaron a Ciudadanos en circunscripciones donde la formación de Albert Rivera no obtuvo representación. Rajoy dice que la dispensión del voto moderado solo favorecerá a Unidos Podemos. Concentremos el voto, unámonos todos los moderados españoles, los que creemos en la unidad de España, en la soberanía nacional, en la economía de mercado, en el proyecto europeo y en nuestro país, sumemos el voto y unámoslo al Partido Popular. Si todos los votantes vamos juntos, ganaremos al extremismo. La campaña este lunes ha sido intensa para los populares en Castilla y León, donde se han multiplicado los actos. En la localidad vallisoletana de Peñafiel, el presidente regional del PP, Juan Vicente Herrera, ha participado en un mitin con la ministra de Agricultura en funciones, con Isabel García Tejerina. Ambos han pedido la movilización del voto del PP y han rechazado los vetos. Un liderazgo que podrá ser más brillante o menos brillante, que podrá ser más joven o menos joven, que podrá vestir de una forma más airosa o menos airosa, pero que es un hombre comprobado, que es una persona con experiencia. La economía es como una bici. Todos sabemos que si dejas de pedalear, la bici se para y casi seguro te caes. Caemos todos, cae España. Por eso no nos podemos parar, por eso es tan importante que el gobierno siga siendo un gobierno del Partido Popular. El candidato del PSOE ha elegido este lunes un colegio del barrio madrileño de Vallecas para hacer campaña. Allí Pedro Sánchez ha recordado sus 3 compromisos con la educación: fomentar el gran pacto educativo, garantizar la universalidad de los 0 a los 18 años y fomentar la formación profesional. También ha apelado a los votantes socialistas, a los de toda la vida, para que vuelvan a confiar en ellos. Estamos muy cerca de lograr el cambio político, de que pongamos punto y final al gobierno de Mariano Rajoy como presidente. Y eso solamente lo puede lograr un partido que tiene proyecto, que tiene ideas, que tiene tradición y sobre todo que tiene las ganas de cambiar las cosas a mejor en nuestro país. Y ese partido es el Partido Socialista Obrero Español. En Segovia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, reiteraba que su partido no respaldará la investidura de Mariano Rajoy, ni por activa ni por pasiva, y no descarta apoyar a Podemos. Cuando la gente vaya a votar el 26 de junio, que sepa que nuestro voto nunca, ni por activa ni por pasiva, favorecerá un gobierno del Partido Popular. De Podemos, es posible. El candidato de Ciudadanos intenta arañar votos a izquierda y derecha, al PSOE y al PP. En Vigo, Albert Rivera ha acusado a socialistas y populares de ser incapaces de hablar entre ellos y que por eso es necesario que Ciudadanos aumente su representación. Asegura que si reciben un 2% más de votos conseguirán entre 10 y 15 escaños más que el 20 de diciembre. Nos estamos jugando muchísimo el 26 de junio y España está bloqueada porque el voto a los viejos partidos no soluciona nada. Ya hemos visto que votar al PP o al PSOE no sirve para desencallar la situación, porque son partidos que ni se dan la mano, ni se sientan, ni se hablan, ni se escuchan, ni quieren reformar el país. Por tanto, yo les propongo que votemos a Ciudadanos para desencallar la situación.
El candidato de Unidos Podemos a la presidencia del Gobierno afronta la última semana de campaña cargado de optimismo después de las últimas encuestas que le confirman como segunda fuerza. Pablo Iglesias señala que son la única alternativa al Partido Popular y le pide al PSOE que diga claro antes del domingo a quién va a apoyar tras esas elecciones. Yo creo que no habrá terceras elecciones, insisto, hay dos opciones, creo que el Partido Socialista va a tener que elegir y esas dos opciones están muy claras, o un gobierno con el PP o un gobierno del PSOE con Unidos Podemos. Espero que los socialistas reflexionen y que lleguen a un acuerdo con nosotros y si prefieren que gobierne el Partido Popular, pues que lo digan abiertamente. Nosotros queremos pisar el acelerador, creo que estamos en situación de empate técnico con el Partido Popular y nuestro objetivo es ganarles. Creo que hoy todo el mundo tiene claro que la mejor alternativa electoral, que el voto útil para frenar al Partido Popular es Unidos Podemos, porque somos los únicos que les podemos ganar y vamos a apretar el acelerador hasta el final para ganarles. En Unidos Podemos y en el resto de los partidos son conscientes de que la victoria el domingo se va a decidir en la última recta y que habrá que disputar hasta el último voto. Durante los próximos días hablaremos con algunos de los candidatos de los 4 partidos con más representación para conocer cómo intentarán llevarse a su molino a los indecisos que aún quedan. Esta noche nos acompaña el candidato de Unidos Podemos al Congreso por la provincia de Segovia. Daniel López Vela, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Dice el Centro de Investigaciones Sociológicas que ustedes le podrían arrebatar al Partido Popular uno de sus 2 escaños. Sí, ese siempre ha sido nuestro objetivo desde que nos hemos presentado a las elecciones y bueno, tenemos que tener mucha cautela a la hora de analizar las encuestas, sobre todo la del CIS, porque se plantea sobre muy pocos encuestados, pero ha sido nuestro objetivo y para nosotros pues bueno, fue un buen comienzo de campaña iniciarse con eso encima de la mesa. Sí. ¿Y cómo espera usted llevarse precisamente a esos indecisos que le pueden dar ese escaño en la provincia de Segovia? Pues en las anteriores elecciones tuvimos que pasar la vergüenza en Segovia de que uno de los candidatos del Partido Popular estaba imputado en las mismas elecciones y creemos que eso no tuvo mucha trascendencia en aquel momento en Segovia, pero creemos que después de la vergüenza pasada, en los días posteriores, eso lo va a sufrir ahora el Partido Popular, el haber llevado a un corrupto en sus listas y el hecho de que sea un partido que no se haya regenerado ni mucho menos, todo lo contrario. Al final, tal como decía antes Pablo Iglesias, ¿la decisión o el futuro presidente del Gobierno va a ser o Iglesias o Mariano Rajoy? Yo creo que vamos encaminados hacia esas posiciones. Más que nada porque lo que tenemos encima de la mesa son 2 posiciones claras. Por un lado, la política de la gran coalición del inmovilismo y por otro lado, un gobierno en el que Unidos Podemos va a tener un papel fundamental. Y por lo que vemos en el avance y en el desborde de esta campaña, sobre todo en la ilusión que se está llevando a cabo, somos quienes llevamos la batuta de la posibilidad de un gobierno del cambio. Así que yo creo que Pablo Iglesias va a ser ese futuro presidente porque todo se encamina hacia que es la única persona capaz de llevar a cabo ese proyecto. Y si Unidos Podemos definitivamente adelanta al Partido Socialista en las elecciones del próximo domingo, ¿cómo creen que van a poder convencer al Partido Socialista de que les brinde su apoyo si al final consiguen sumar para poder sacar un gobierno adelante, cuando desde el Partido Socialista se rechaza esta opción de hacer a Iglesias presidente? Es que es el Partido Socialista quien va a tener que desempatar en esta situación de empate catastrófico. El Partido Socialista no tuvo la valentía en las anteriores elecciones de desempatar esa gran coalición del inmovilismo o el cambio y ahora no le va a quedar otra. Y yo creo que los votantes socialistas, los socialistas de corazón, exigen a su partido que verdaderamente se alineen con aquellos que somos partidarios de un cambio. El otro día en un debate pues la candidata del Partido Socialista parecía que no quería dar la cara de con quién iba a negociar en un futuro pacto y los votantes socialistas que estaban allí le dijeron muy claro, o os alineáis con que tenéis que alinearos, que es Unidos Podemos, o vais a pagarlo muy claro. Pero ustedes le piden ahora al Partido Socialista lo que le negaron en su día al Partido Socialista, es decir, lo que le piden ustedes ahora a Pedro Sánchez es lo que Pedro Sánchez le pedía a Iglesias después del 20 de diciembre, sí, y que no le acabó dando. Pero nosotros estábamos dispuestos a un gobierno con el Partido Socialista, hasta en 5 ocasiones, claro, porque el pacto que hizo PSOE con Ciudadanos era un pacto antinaturas y entendemos que el PSOE es un partido socialdemócrata. En el acuerdo al que llegaron entre el PSOE y Ciudadanos, el 80% de ese acuerdo hubiera sido firmado por el Partido Popular. Eso no es un cambio, eso es un cambiazo. Y nosotros no podíamos entrar en ese juego porque creíamos que nos habíamos sentido estafados. No puede ser que un partido que decida hacer un gobierno del cambio, cuando está sentado en una mesa con nosotros, se sienta en una mesa en un cuarto al lado y se ata de pies y manos con un partido que quiere hacer las mismas políticas que el Partido Popular. Ahora
tendemos la mano al Partido Socialista. Hemos sido los únicos que bien claro hemos dicho, después de estas elecciones, un gobierno del cambio. No va a haber mayorías absolutas, evidentemente. Necesitamos que el Partido Socialista se posicione por un gobierno del cambio y sus votantes es lo que quieren, estamos seguros. Esta mañana Pablo Iglesias insistía en que mantienen su propuesta de celebrar, si ganan las elecciones o si consiguen formar gobierno, celebrar un referéndum en Cataluña. ¿Eso no cree que le puede perjudicar a candidatos como usted, a candidatos por Segovia? No, para nada, porque realmente nosotros lo que proponemos es generar una nueva España plurinacional en la que todos nos sintamos a gusto. Lo que ha ocurrido en estos últimos años es que se ha generado una máquina de independentistas. El Partido Popular ha cometido el error de no dar respuesta, ni siquiera abrir diálogo a las necesidades de respuesta por parte de los diferentes territorios. Nosotros, antes de ese plan de autodeterminación, que no es tal cual, sino que lo que planteamos es que desde los territorios se negocie un nuevo encaje territorial en el que todos nos sintamos partidarios y en el que todos planteemos una nueva España solidaria y de la que sentirnos orgullosos. Pero creo que eso no nos perjudica para nada, al contrario. Creo que el dar respuesta a las necesidades de los tiempos lo que hace es que tengamos mayor empuje. No, pero eso no sería solo para Cataluña. Entiendo que ese tipo de referéndum se tendría que celebrar en todas aquellas comunidades que lo demanden. Es que el encaje territorial se hace desde todas las comunidades autónomas y todos los territorios, pero no hablamos de buscar la independencia de ningún territorio, al contrario, lo que necesitamos es dar respuesta a un nuevo modelo territorial, porque el que tenemos ahora se ha quedado bastante antiguo y de hecho se hizo en un momento bastante delicado que no dio respuesta a las necesidades de los diferentes territorios. Entendemos que todos debemos formar parte de ese diálogo que conforme un nuevo encaje territorial. Pero evidentemente lo que queremos es que todos conformemos una nueva España de la que sentirnos orgullosos. Bueno, Valladolid no va a acabar pidiendo la independencia, como decía hace unos cuantos días el propio Pablo Iglesias. Le quiero preguntar por asuntos que sí que nos tocan más de cerca, ¿no? Usted presume en su perfil de proceder del medio rural, del ámbito rural. Yo creo que en esta campaña no hemos oído hablar demasiado del sector primario, de la agricultura, sobre todo de la ganadería, del problema que tienen los productores de vacuno de leche, que ven cómo sus explotaciones se van al garete porque no llega con el tema de los precios. ¿Qué propone Podemos para ayudar a esos profesionales del sector? Presumo de ser del entorno rural porque me he criado en el entorno rural y tengo la suerte ahora de dar clase en el mismo instituto rural donde yo recibí clase y veo muy de cerca cuáles son los grandes problemas que tenemos en nuestro entorno. Siempre comento que en la última jornada de alumnos y alumnas que han salido de segundo de bachillerato, sobre todo las chicas lo que buscan es salir, huyen de este territorio, porque aquí no hay oportunidades. Eso tiene que ver con las políticas que se han llevado a cabo durante los últimos años, sobre todo en los últimos 4 años. Se han llevado políticas que lo que buscan precisamente es el recorte en aquellos elementos que proporcionan que haya un equilibrio entre los habitantes del mundo rural y los habitantes del mundo urbano. Nosotros no somos ciudadanos de segunda y tenemos igual derecho a sanidad, a educación, a dependencia y a que todos aquellos proyectos desde el mundo agrario, desde la agricultura, la ganadería, desde el mundo forestal puedan salir adelante. Pero es que lo que nos encontramos es que quien quiera abrir un negocio en el mundo rural, quien quiera seguir con su pequeña empresa de carácter agrícola o ganadera, prácticamente es un héroe, porque es muy difícil salir adelante, mucho más cuando vemos que los grandes partidos, principalmente el Partido Popular y el Partido Socialista, están a favor de la firma de un tratado como el TTIP, que es un tratado que impediría a la pequeña granja competir con las grandes industrias alimentarias de los Estados Unidos. Precisamente se están poniendo trabas para que el mundo rural salga adelante y nos vamos a convertir casi en un parque temático donde no va a haber ninguna posibilidad de desarrollo. Pero es lo que queremos revertir. ¿Qué tipo de políticas se pueden llevar a cabo para acabar con uno de los dramas de esta comunidad? Y uno de los dramas de esta comunidad es el de la despoblación. Pues hay que devolver aquellas posibilidades al entorno rural. Lo primero, derogar todas las políticas que nos han llevado a este desastre. Una de ellas, por ejemplo, es la ley de Montoro, que impide que los ayuntamientos puedan endeudarse o llevar a cabo proyectos, mientras desde el punto de vista nacional sí que se guardan la posibilidad a su propio déficit. Tenemos que fomentar una nueva PAC que verdaderamente vaya para los que se están partiendo el lomo por sacar adelante su entorno rural y no para la especulación de la tierra. Que la PAC esté mejor repartida, sea más sostenible y vaya para una economía social dentro del mundo rural. Y evidentemente devolver los servicios básicos, sanidad y educación, que nos han esquilmado en los últimos años. Promocionar la escuela rural, la atención primaria, todos son los elementos que hacen que la gente se ate a un territorio. Pero si a la gente se lo ponemos difícil, evidentemente tiene que huir. Y dentro de ese ámbito, pues nuestro nuevo modelo económico más
sostenible que fomenta aquellos proyectos, como por ejemplo los clústeres de innovación desarrollados a través del I+D+I, universidades, gente afectada, administración, que saquen adelante proyectos que tienen que ver con el mundo agrícola, con el mundo ganadero, con el mundo forestal. Yo pienso en mi tierra, Tierra de Pinares, por ejemplo, el mundo de la resina, que ahora es un elemento que está sacando adelante muchas familias, pues intentar innovar en aquellos espacios donde la repercusión social va a ser mucho mayor. Evidentemente, apoyar de una manera u otra. ¿Tiene Podemos planes para conseguir que el talento, que es lo que siempre se pretende, retorne a una comunidad como la nuestra? Para que el talento retorne, primero hay que dar posibilidades. Es decir, hay que acabar con la huida masiva de población fuera. Eso se hace con una política educativa eficaz, bajando las tasas de las universidades, por ejemplo, que tenemos unas de las más altas de toda España, y nosotros presumimos de tener un proyecto llamado Margarita Comas, que es para el regreso de todos aquellos exiliados que tuvieron que irse fuera porque aquí no hay posibilidades. A través de nuestro proyecto de desarrollo en I+D+I proponemos el regreso de aquellos jóvenes mejores preparados para que instalen aquí sus proyectos, abrir laboratorios que permitan la construcción de una nueva Castilla y León mucho más joven, porque los que se van precisamente son los más jóvenes, que tenga que ver con aquello que ellos han estudiado y que encima hemos pagado o han pagado nuestros padres, madres, abuelos, abuelas de sus bolsillos, porque todos nuestros estudiantes han formado en la pública. Todos los candidatos nos aseguran que no va a haber terceras elecciones. ¿De verdad que no va a haber terceras elecciones? Yo espero que no haya terceras elecciones. Yo creo que no, eso no lo soportaría más la ciudadanía. No queríamos ¿Pero cómo se pueden evitar terceras elecciones? Es decir, pues porque fácil. Al final todos dicen que no va a haber, pero nadie nos da la receta exacta para que no haya. La receta la tenemos. ¿Sí? Viendo cómo estamos avanzando, tenemos muy claro que desde que surgimos hace 2 años y medio y ahora que somos una coalición mucho más contundente, porque nos hemos sumado mucho más en esta candidatura de Unidos Podemos, la voluntad de unas nuevas elecciones va a estar en manos del Partido Socialista. Es el que va a tener que decidir entre un gobierno del cambio en el que Unidos Podemos va a tener un papel fundamental o seguir con las políticas del inmovilismo del Partido Popular. Creo que le va a tocar esa papeleta a él. Nosotros estamos con la voluntad de conseguir un gobierno estable, un gobierno de cambio que dé un futuro para las próximas generaciones. Regresamos a las encuestas, que es por lo que habíamos empezado al principio. ¿Qué creen que han hecho bien, en este caso en Castilla y León, para, tal y como dice el CIS, puedan doblar los resultados del 20 de diciembre? Pues en Castilla y León lo que ha ocurrido es que tenemos a unas superhéroes y superheroínas en las Cortes que están haciendo una labor increíble por dignificar la labor de una institución que había quedado demasiado desfasada, anclada, con un partido popular que no hacía las políticas necesarias para salir del desastre a este territorio y con un partido socialista totalmente estancado. Se había acostumbrado a ser una oposición sin oposición y lo que ha ocurrido es que hemos oxigenado las instituciones y sobre todo porque aunque las campañas sean de trazo grueso, nosotros llevamos 2 años y medio en la calle haciendo propuestas, escuchando a la gente y llevando la voz de un movimiento que lo que pretende es dar dignidad a esta tierra, que es la tierra, es precisamente estas tierras las más olvidadas por culpa de esas políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular. Y eso la gente lo acaba escuchando. Vivimos en una zona que evidentemente la información llega un poco más tarde. O es cierto que la gente es un poco más conservadora a la hora de saltar adelante con valentía y vincularse a un proyecto de cambio. Pero poco a poco va llegando y la gente ve que es que no hay otra alternativa. O seguir con las políticas del desastre y del austericidio del Partido Popular o una política del cambio que nos dé un proyecto de futuro. Don Ariel López Vela, candidato de Unidos Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Segovia. Gracias. Muchas gracias por contar con nosotros. Gracias, un placer. Buenas noches. Bueno, como se pueden imaginar, de política y de esta campaña que afrontamos ya en su última semana vamos a hablar mucho en nuestro tiempo de tertulia, pero será enseguida, en cuando volvamos tras la publicidad. Bueno, vamos a retomar el tiempo dedicado a la actualidad antes de que llegue el momento de la tertulia y de que hablemos de la campaña electoral y de lo que han dicho las últimas encuestas que se pueden publicar según marca la ley en nuestro país. Otra cosa es lo que ocurra en Andorra. Les quiero hablar de economía. Continúa el viaje de la consejera de Economía y Hacienda a Israel. Hoy Pilar del Olmo se ha reunido con el ministro de Agricultura en Tel Aviv. También ha visitado la matriz de la empresa Aran Europe instalada en Villanubla. Estas instalaciones se abrieron en 2009 y dieron trabajo inicialmente a 18 personas. Ahora esta empresa, que fabrica envases de plástico para vino, emplea 63 trabajadores y exporta el 98% de su producción.
hoy ha anunciado una inversión de 1 millón de euros y la contratación de otras 10 personas. Vamos a intentar, y sirviendo como ejemplo, atraer inversiones a Castilla y León, haciendo una presentación de lo que son nuestras potencialidades, nuestras ventajas, para que haya empresas, sobre todo empresas de alto valor añadido, que quieran que desarrollemos patentes aquí o que quieran implantarse. Captar inversores es uno de los objetivos de Pilar del Olmo en Israel, otro es abrir nuevos mercados para la agroalimentación de la comunidad. Uno de ellos es el de la industria cárnica. En este estado la carne es muy cara y tiene mucho interés el ministro de Agricultura en que pueda importar carne de Castilla y León. Creo que es un sector que puede abrirse a este mercado, al mercado israelí, y además eso puede ser la puerta de entrada para un mercado mucho más amplio, que es el mercado kosher en el mundo. La miel es otro de los campos de acción de la delegación castellana y leonesa, así como el de la alfalfa. Los datos, por cierto, vuelven a dar el liderazgo de las exportaciones a Castilla y León. En abril crecieron casi 12 veces más que en la media española, un 22% por un 1,8%. La automoción sigue siendo el motor del crecimiento exterior, a la que se han sumado las manufacturas de piedra, yeso y cemento. Por destinos, Francia, Reino Unido, Rumanía y Marruecos encabezan la lista. Llega ya el momento de presentar a mis tertulianos, de leer la prensa y de comenzar a hablar de lo que nos viene por delante durante los próximos días, de aquí al 26 de junio. Óscar Gálvez, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cayo Sastre, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú nos tendrás que dar unas cuantas explicaciones sobre las encuestas. Bueno, va, lo intentaré. A ver lo que nos cuenta nuestro sociólogo de cabecera. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué viene la prensa este lunes? Pues mira, con noticias de todo tipo, algunos accidentes sin víctimas y también noticias buenas económicas. El norte de Castilla destaca en su primera que Castilla y León logra hasta abril un superávit comercial histórico de 1.264 millones. Las exportaciones crecen casi 13 veces más que las del conjunto de España. Diario de Valladolid, El Mundo, cae una red criminal de dopaje y tráfico de drogas con 16 detenidos. La policía la desarticula tras los registros en Valladolid, en Pedrajas, en Medina del Campo, en Rueda, Traspinedo y Cabezón. 4 de los arrestados tenían antecedentes y ya están en prisión. El Día de Valladolid desarticulan en Rondilla una red de tráfico ilícito de anabolizantes y droga. Y el diario La Razón destaca que Pilar del Olmo impulsa la entrada de la industria cárnica regional en Israel. Diario Palentino destaca en su primera otra noticia de tribunales. Un tractorista abandonó a su víctima en estado grave tras saltarse un stop. Y el fiscal pide ahora 2 años y 4 meses de cárcel, además de 1 millón de euros de indemnización. Diario de Soria destaca en su primera una imagen espectacular de una grúa sacando del Duero frente a San Saturio, en la curva de Ballesta del Machadiana, un coche en el que iban 3 jóvenes que resultaron ilesos. Cayeron al río en una distracción y pudieron salir antes de que se sumergiera el coche. La Nueva Crónica de León, la Junta refuerza con 2 nuevos helicópteros y 100 profesionales más el dispositivo de incendios. Diario ABC, más de 36.000 familias estrenan el próximo curso la gratuidad de los libros de texto. Y el Correo de Burgos destaca en su primera una imagen de los frescos del pintor burgalés Luis Sáez, que están en la capilla del antiguo hospital General Yagüe, que va a ser derruido, y señala que los frescos de Sáez se desmontarán mientras se derriba el Yagüe. Bueno, esas son las primeras páginas. Cuéntame qué viñetas has traído esta noche. Pues mira, te traigo la de Rodera en El Mundo de Castilla y León, que nos muestra ahí un señor con una lanza y una bandera. Dice: las lanzas no solo se usan tradicionalmente para matar hombres y bestias, también para portar banderas por las que matar hombres y bestias. Y la de Nieto, en el ABC del domingo,
El PSOE de Valladolid debía 6.000 euros y en la comunidad de vecinos ya no sabíamos qué hacer. Incluso pensamos en ponerles una puerta giratoria en el portal a ver si así pagaban. Bueno, vamos ya con la crónica de la campaña y vamos ya con esas últimas encuestas. De hecho, la última la tengo aquí en la página web del diario ABC. Dice que el Partido Popular obtendría el 30,7% de los votos, que suponen escaños entre 122 y 125, que Unidos Podemos se queda como segunda fuerza con el 24,9%, 84-86 escaños, que PSOE queda tercero con el 21,2%, 79-82%, que Ciudadanos consigue entre 36 y 38 con el 14,1%, pero esta es una encuesta más, una de tantas. Hay una horquilla muy amplia, ¿no? Desde unas que dan 114 al Partido Popular hasta otras que le dan 131 diputados, unas que dan a 82 diputados a Unidos Podemos, hasta otras que le dan 93, 70 al PSOE, otras que le dan 83 al Partido Socialista y Ciudadanos que se mueven en una horquilla entre 33 y 40 diputados. Bueno, ¿con qué nos quedamos, Cayo? Bueno, pues menudo lío. ¿Con qué nos quedamos? Lo cierto es que todas las encuestas se parecen un poco, ¿no? En cierta medida, todas... Bueno, en lo grueso, a la hora de decir que el PP gana, que se certifica el sorpaso, el adelanto de Podemos al PSOE. Y que la izquierda, si consideramos que llegan a un pacto el Partido Socialista con Podemos, estarían cerca de la mayoría absoluta, a diferencia de lo que ocurría con el Partido Popular y Ciudadanos, que estarían como unos 16 o 15 escaños de esa mayoría absoluta, ¿no? Este es el panorama de las encuestas. Pero bueno, aunque sea este el panorama de las encuestas y se diese esto, la segunda parte viene con los pactos. ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Quién va a pactar con quién? ¿Si alguien va a vetar a quién? ¿Si alguien no va a poder pactar nunca con el otro? Y así sucesivamente. Mi tesis, aunque Óscar, lo he comentado nada más llegar, no esté de acuerdo, es que casi estamos ante la misma situación y a las puertas de unas terceras elecciones. Pero él mantiene que no, porque alguien va a dimitir, alguien se va a tener que ir. No, alguien va a dimitir o alguien le van a dimitir. No sé, una bola, la verdad que no tengo aquí para predecir el futuro. Estaba adelantando un poco a las opiniones. Es verdad que una de las cuestiones que bloqueó las investiduras en enero y febrero o marzo, porque ya no recuerdo cuándo fue, 2 meses después del 20D, fue pues esa igualdad entre bloques, ¿no? Entre bloque derecha-izquierda, que al fin y al cabo eran unas diferencias que estaban reducidas al mínimo, a 4 o 5 diputados, ¿no? Que es lo que de alguna forma hacía inviable que una de ellas saliera adelante, sobre todo la de izquierdas, porque tendría que depender de votos de nacionalistas. En este momento parece que hay cierto repunte de la suma de los votos, de la suma de escaños de izquierdas, pero yo no veo muy fácil, sinceramente, que vaya a haber un acuerdo entre Podemos y PSOE. Lo veo bastante complicado. Claro, y menos en función... Es que el PSOE haría presidente a Pablo Iglesias, no que Pablo Iglesias haría presidente cuál sea el orden, porque creo que el orden de factores aquí sí que altera el producto, desde mi punto de vista, claramente. Y lo de si va a terceras elecciones o no, hombre, me gustaría que no, evidentemente. Lo que pasa es que si no las hay, que sería lo deseable, si no las hay, es porque se produce un acuerdo que desgraciadamente casi en las mismas condiciones se podría haber producido después del 20D. O sea, que es que si la situación va a ser parecida, si la situación el resultado de las urnas va a ser parecido y va a tener que pactar entre 2 o entre 3 partidos, ese ejercicio de generosidad, o llámalo X, ya se podía haber hecho después del 20D y haber evitado las elecciones del 26 de junio. Si va a haber dimisiones o no el 26 de junio, no lo sé. Pero hombre, va a depender muchísimo de los resultados. Y no quiere decir que si las hay, yo también creo que a lo mejor no es la única desaparición de la primera escena de una única persona con el paso de los días. Apuntaba un detalle, quiero apuntar un detalle, ya comenzamos mal. Pedro Sánchez hoy ha declarado a una emisora de radio que no va a apoyar a Iglesias y que no va a apoyar
a Rajoy. Entonces estamos en lo mismo. Estaríamos en la misma, estaríamos abocados a lo que tú dices, claro, a las terceras elecciones. No te olvides. Y Rivera dice que tampoco apoyaría a Rajoy, ni a muchos que le acompañan a Rajoy, por lo cual la situación es un poco parecida, es la misma. Sus cabezas de cartel, como fue Girauta, sí que hizo un listado de algunos posibles sustitutos de Mariano Rajoy. Y no hemos comenzado a negociar, lo cual quiere decir que ellos ya están armados con los mismos mimbres para hacer el mismo... Dos dudas sobre las encuestas, Cayo, perdona. No sabemos cuál creernos, quizá no tengamos que creernos ninguna de las que se han publicado durante los últimos días, evidentemente, pero marcan tendencia, entiendo. Sí, todas marcan la misma tendencia. Bueno, yo no voy a decir que me fío de la encuesta del CIS, para nada, no me fío de ninguna. ¿Pero de la que más te fías? Pero bueno, la del CIS es la que marcó la tendencia, es la que más aproxima, creo, si no me equivoco, a esa mayoría absoluta de la izquierda, con Podemos y el Partido Socialista, y bueno, y luego las demás han seguido un poco detrás de las Y otra pautas. duda, perdona, ¿te parece lógico en estos tiempos donde todo el mundo está conectado, que se prohíban las encuestas en nuestro país, cuando vamos a estar pendientes desde mañana de si sube la berenjena, de si sube la naranja, de si sube... No me parece lógico, pero hay que cambiar la legislación electoral, es lo que habría que haber hecho. Porque y tampoco en Andorra lo han se hecho. pueden hacer encuestas, se pueden publicar encuestas en los periódicos andorranos y todo el mundo tiene acceso pero a los periódicos hace 40 años o más o menos se creía que la publicación de encuestas cerca del momento en el que se produce la votación podía influir de alguna forma y entonces, bueno, después aparecía Internet y después publicar la encuesta en Andorra y después la información llega a través de Twitter y hay muchos mecanismos. Sí, es un anacronismo, pero bueno, ahí está. Yo espero que algún día lo cambien. Pero por otra parte también tiene algo positivo, que ya sé que no estáis de acuerdo conmigo, que nos da un poco de tranquilidad, Ernesto, ¿estás de acuerdo? Vivimos un poco tranquilos una semana y no acosados por el dato de la encuesta, ¿no te parece? Bueno, pero estamos ahí mirando por todos lados a ver dónde hay una encuesta que sí que se pueda publicar, ¿no? Estamos en algún país. Las encuestas viejas, vivimos de encuestas viejas, por lo tanto el análisis se puede quedar en muchos casos bastante y ante atrasado. un paisaje que yo creo que no se va a solventar con una única dimisión, que yo coincido con Óscar que va a haber más de una dimisión, porque tal como si los resultados son parecidos a estos, la verdad es que tendrán... Aquí, mi opinión es que si el PSOE sale mal parado de las próximas elecciones, el PSOE está en una situación muy complicada, o sea, queda en una situación complejísima, o sea, o da el gobierno a Podemos si se produjera el sorpaso, o se lo da al Partido Popular. No sé cuál de las dos de las dos decisiones puede ser peor valorada por sus votantes, o sea, está en una encrucijada impresionante. Entonces, si al final optara por la opción de abstenerse y permitir que gobernase el PP, desde luego no va a ser gratis, será con una víctima, y esa víctima es Mariano Rajoy, clarísimamente, y además con el apoyo de Ciudadanos en esa misma cruzada. O sea, que es que tiene muchas aristas todavía el resultado del 26J. Pero lo que sí crees es que, hombre, yo creo que se va a formar gobierno, es decir, que no vamos a unas terceras elecciones. A mí me gustaría que el Partido Popular, si tuviera garantías el Partido Popular de que el Partido Socialista y Ciudadanos serían capaces de favorecer un gobierno, me gustaría que el Partido Popular también se mojara. Por cierto, ahora que estamos hablando del Partido Socialista, ha estado aquí en Castilla y León uno de los varones del Partido Socialista, uno de los varones que le quedan a Pedro Sánchez, Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, ha dicho en Segovia que pase lo que pase en las elecciones, el PSOE ni se va a trasvestir ni a prostituir. Bueno, ha llegado a decir que el Rajoy no cuente con ellos ni por activa ni por pasiva, es decir, ni apoyándole ni con la abstención, y sobre Podemos ha dejado caer la duda. Sí. Bueno, ellos están gobernando con Podemos, ¿no? Él tiene el apoyo de Podemos. Sí. Claro. Pero gobierna gracias a Podemos. A ver qué pasa, qué pasa después del 26J. Si el PSOE tiene en su mano la posibilidad de que Pablo Iglesias sea presidente, a ver qué ocurre en los gobiernos autonómicos, que no son pocos, que están sostenidos por Podemos en algunas comunidades como Aragón o como Castilla-La Mancha o Valencia. Sí. Pero una cosa es tener el gobierno autonómico con el apoyo de Podemos y otra cosa es ser
comparsa de Podemos, que aquí sería la situación del PSOE. Te conviertes en el obrero de Podemos. Queda una situación muy complicada. Quiero El decir, PSOE esto está en un momento de su historia. Sí, y también tengo que decir que el fenómeno estamos viviendo esta especie de crecimiento de Podemos, porque aquí no han sido listos el resto de los partidos, les han dejado cancha para que esto sucediese. Un mínimo pacto y 4 años en la oposición de Podemos, pastorear todas estas mareas para Iglesias, pues no habría sido fácil. Entonces yo creo que no han sido inteligentes aquí los grandes partidos, les habrían, no los grandes que ya no son ni grandes partidos, pero les habría permitido prepararse, ajustarse un poco, orientarse, ¿no? Os quiero preguntar por la estrategia de esos grandes partidos, algunos de los partidos de los que formaban lo que antes era el bipartidismo. En el Partido Popular lo tienen claro desde hace ya unos cuantos días, ¿no? Están apelando a lo que antaño era, bueno, y sigue siendo hoy en día, el famoso voto útil. Mariano Rajoy insiste, y nos lo decía también el otro día en la entrevista que le grabábamos en Guadalajara, ¿no? Recordaba esas circunscripciones donde el voto de Ciudadanos no sirvió para nada. Todos los votos valen para algo, porque al final todos los votos son igual de dignos. Pero es verdad que algunos pues se quedaron a unos cuantos votos de conseguir un diputado que igual, dicen en el Partido Popular, acabó quitándoselo al Partido Popular. A mí la primera sensación que me da es que es la primera vez que oigo al Partido Popular hablar de voto útil. Lo cual la sensación que transmite es de que es de intranquilidad. O sea, hablar de voto útil, si muchas veces además apenas consideras al adversario de tu parte, que es Ciudadanos, me parece que es un síntoma de debilidad. Pero claro, es que estamos en un momento en el que prácticamente la diferencia en ese voto útil no es lo mismo tener 117 que tener 127. Claro. O sea, esos 10 diputados te cambian el panorama. En definitiva, también te digo que si son a costa de Ciudadanos, al fin y al cabo la suma aritmética no va a variar. En definitiva, lo que va buscando es el voto de Ciudadano que no contó, que le perjudicó al Partido Popular y que ahora se le puede llevar. Pero bueno, no creo que es lógico que esté buscando esto, y cuando lo tiene muy localizado, porque son determinadas provincias, determinadas circunscripciones donde esto sucede. Entonces es lógico que ellos busquen esto, porque no harías... Además con lógica, o sea, lo hacen con lógica, claro. Porque al fin y al cabo el PP es el partido a priori más perjudicado con los restos. O sea, el partido más votado en las provincias, el más votado es siempre el que se lleva el último escaño. Por lo tanto, ellos son los más votados. Apelan al voto útil con toda la lógica del mundo, porque ante la evidencia de que la suma del voto Podemos y U le puede arañar prácticamente en algunos sitios, en algunas provincias del escaño, si ellos consiguen que algún voto a Ciudadanos o al PSOE se lo aseguran ellos, pues podrían asegurar ese resto, ¿no? Y además tiene ellos son los más votados según las encuestas, unas y otras, como en unas 40 circunscripciones prácticamente. Por lo tanto van buscando esto. El PP habla del voto útil, pero del voto útil también habla Albert Rivera, también habla Ciudadanos, porque entienden desde el Partido Naranja que si ellos consiguen subir un 1 o 2% y van a conseguir entre 10 y 12 diputados más que pueden ser pues muy importantes a la hora de conformar definitivamente el gobierno. Es decir, que aquí todo el mundo considera que los votos útiles son los suyos, evidentemente. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que eso se lo cuentan a los mismos electores que ya decidieron en diciembre que iban a lo que querían votar, y no ha variado tampoco la oferta electoral, y yo creo que en general el voto se va a repetir. Por lo tanto, ¿podemos estar otra vez empantanados? Hombre, lo que yo creo que no se va a repetir por responsabilidad. Esto no avanza, Ernesto. No, es esa situación de empantanamiento. Es que no avanzamos. Es que los resultados van a ser... No avanzamos, Óscar, porque los personajes son los mismos, la estrategia es la misma, los jugadores son los mismos. Es como repetir un equipo de fútbol. Pero entonces ni el entrenador ha cambiado. Esto lo comentaba un poco al hilo de lo que estábamos hablando al principio. El resultado puede ser el mismo si se empeñan en jugar los mismos actores. O sea, si después de las elecciones cambian algunos actores, es posible que el resultado del partido cambie y no haya terceras elecciones. Pero con los mismos actores queriendo jugar el mismo papel, dudo que se pueda evitar las terceras elecciones. Claro.
El único actor que puede cambiar es Pedro Sánchez, probablemente. Pero no está tan fuerte el Partido Socialista como para cambiarle así como así. Hombre, está muy Hablemos débil. de Sánchez. Antes hemos hablado por encima también de la estrategia del Partido Socialista, de la situación por la que atraviesa el Partido Socialista tan castigado en las encuestas. Evidentemente el discurso que traslada el líder de los socialistas a los electores en los mítines, en los actos de campaña, es que no se crean las encuestas que recuperen el ánimo, porque igual dice las cosas no van tan mal como dicen esos sondeos, pero... Lo que pasa es que esa en general suele ser una mala estrategia y una estrategia equivocada, es decir, desacreditar al mensajero, sea una encuesta, sea una información, es una mala estrategia. Lo que pasa es que yo creo que el PSOE o le gustaría que ocurriera lo que ocurrió el 20D, o sea, partía muy mal en las encuestas. Y al final, lo de la noche histórica fue tremendo, ¿no? Pero vamos, no me extraña que en un momento dado lo dijera, pues porque nadie se esperaba, ni ellos esperaban que sacaran 90 diputados, ¿no? Digamos que ganaron a las encuestas y hace no muchos días Pedro Sánchez comentó que las encuestas dicen una cosa y las urnas normalmente el PSOE gana. Hombre, yo no sé qué pasará en esta última semana. Yo creo que el PSOE... El mensaje de Pedro Sánchez está enfocado al votante del PSOE de toda la vida, al sentimiento, está enfocado a recuperar ese voto sentimental del socialista de toda la vida, que yo creo que en una parte, en una bolsa importante, no muy numerosa, pero suficiente posiblemente para conseguir su objetivo, no se ha ido ni a Ciudadanos ni a Podemos, sino que tiene ahí una bolsa que está indecisa, pero no entre votar a uno o a otro, sino indecisa entre irle a votar o no ir a votar. Pero, Óscar, quizá esos ya le votaron. Por eso se conformarían con le votaron porque obtuvo. Se conformaría con obtener repetir los resultados en votos del 20 de diciembre. No, ahora yo creo que se conformaría con sacar un diputado más que Podemos. Podemos. Y yo te digo que no, yo sinceramente creo que la última semana al PSOE le puede favorecer ese discurso y disputarle y estar en posición de disputarle todavía a Podemos la segunda plaza en escaños. ¿Podrías decir que le puede beneficiar la última semana al PP, tanto al PP como al PSOE, en movilizar a aquellos que en algún momento, como consecuencia del voto útil frente a Ciudadanos o del miedo que despiertan que lleguen los tipos de Podemos? Mi opinión es que a los dos les favorece la última semana al PP y al PSOE. Sí. Pienso lo mismo. Y sobre Unidos Podemos, el discurso de Pablo Iglesias es que el voto útil de la izquierda es el que recibe Unidos Podemos. Lo ha dicho esta misma mañana a las puertas del Congreso de los Diputados, que la única alternativa a Mariano Rajoy y al Partido Popular son ellos. Es un yo creo que ha calado ese discurso. A no ser que se equivoquen las encuestas de cabo a rabo, yo creo que los votos es lo que hay. Quiero decir, él será el del voto útil, pero él consigue unos pocos más de Izquierda Unida y el juego es lo mismo. Es que no hay más donde rascar. Entonces esta es la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, creo que esto de que diga el voto útil aquí le va a funcionar menos, no hay más. Hombre, es que no hay más. Yo creo que ahora, yo creo que el voto indeciso no está tanto ya entre votar a una opción o a otra, sino entre ir a votar o no. O sea, porque decimos que hay muchos indecisos, pero el indeciso no siempre es entre, no sé si votar a uno o a otro. El indeciso muchas veces tiene el voto claro, o sea, sabe muy bien cuál es su opción política a la que más o menos ha ido votando en las últimas elecciones. La clave está en si le va a ir a votar o no. Quiere decir que esté harto. Y entonces no va a ir a votar. El domingo saldremos de dudas, veremos si tenemos que subir a los altares a algún experto en demoscopia o si tendremos que llevar a otros a los infiernos porque no ha dado ni una. En fin, la verdadera encuesta, y esto suena bastante pedante y bastante tópico, es la del domingo, la que dicten las urnas el 26 de junio. Vamos a hablar de otro asunto que también nos tiene que preocupar. 65 millones de personas son refugiados en todo el mundo, la mayor cifra desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy se ha celebrado el Día Mundial del Refugiado. Las organizaciones vuelven a insistir en la desidia de Occidente para afrontar esta crisis humanitaria sin precedentes. Cuente 2 segundos. 1,
2. En este tiempo, una persona se ha convertido en desplazada. Ya son, según el informe Tendencias Globales de 2015 de ACNUR, más de 65 millones de personas, una población superior a la de países como Francia, Reino Unido o Italia. 1 de cada 113 personas en el mundo hoy en día se encuentra desplazada. Para ACNUR, facilitar los visados humanitarios, flexibilizar la agrupación familiar y becas para estudiantes podría agilizar la solución para estas personas, pero no son las medidas que se están adoptando. Tampoco debemos olvidar los obstáculos que se han encontrado muchos refugiados al llegar a lugares supuestamente seguros. Muros, vallas, gases lacrimógenos. El 90% de los refugiados están en los países pobres, no en Europa, que en 2015 acogió más de 4 millones, más de la mitad en Turquía. En España, cerca de 15.000 pidieron asilo, pero ACNUR pide más. Señores candidatos, impulsen un pacto de Estado y destaquen el liderazgo de España entre los países del sur. Compromiso que ACNUR extiende a toda la sociedad a través de la campaña con los refugiados. Buscan 1 millón de firmas que presentarán en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Oye, ¿creéis que han sido muy timoratos los partidos con este drama de los refugiados? Que, como vemos, que al final muchos de los discursos se quedan en postureo, no se afronta de verdad problemas de esta magnitud. Pues no se afronta y es terrible, 65 millones de... El que saca partido de este drama es, quería apuntarlo, es la extrema derecha inglesa. Si habéis visto la foto esta, que presenta unas colas terribles de refugiados invadiendo el Reino Unido, ¿no? Este es el uso que han hecho de este problema, sobre todo los partidarios, exactamente. Y el crecimiento de la extrema derecha en toda Europa. La situación es terrible, 65 millones de tipos huyendo. Y sobre todo estamos ante un fenómeno que va a más porque la gente tiene cada vez más información a través de las nuevas tecnologías y va a tratar de huir de la pobreza, va a tratar de huir de la situación de pobreza, de crisis política, y va a ir hacia un lugar que es seguro, que es Europa. Entonces esto va a más, serán el próximo año otros 75 millones que habrán descubierto a través de Twitter la posibilidad de llegar a Alemania. Entonces es terrible, ¿no? Esa es una gran patata caliente que tienen los gobiernos de Occidente, de Europa principalmente, porque claro, a Estados Unidos no les afecta más que la inmigración del sur de y tenemos al Trump de México y está con Trump, o sea que todavía la verdad es que tenemos otra frontera bastante bloqueada, ¿no? El problema es político en Europa. El problema es que vamos a ver, desde mi punto de vista, todos hablamos de que tenemos que dar cabida a la gente que huye del horror, pero luego realmente la sensación que yo tengo al hablar en el entorno es de todo lo contrario. O sea, somos muy generosos y muy dadivosos y solidarios en el discurso, pero luego realmente somos bastante egoístas a la hora de distribuir nuestra propia riqueza y tal. O sea, sinceramente. Entonces, ante eso, los políticos saben cuál es nuestra verdadera posición, o sea, no la que decimos, sino no la que decimos para quedar bien, sino la que en general hay, y los políticos lo único que hacen es contenerse ante la posibilidad de confundirse en una decisión que les puede hacer perder unas elecciones. Desde mi punto de vista... Quería apuntar, Óscar, que el tema de los refugiados no está en campaña. Nadie toca este tema. Nadie. Y esto decían que es la mayor cifra desde la Segunda Guerra Mundial. Es que esto es la Tercera Guerra Mundial. Que se combate de otra forma. Otro asunto que no está en campaña, evidentemente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no queremos compararle muchísimo menos, pero sí que quiero recuperar unas imágenes que han sido noticia este fin de semana. El pasado sábado había esa manifestación en Tordesillas de defensores de las esencias, de las auténticas esencias del festejo del Toro de la Vega. Yo no sé si os ha sorprendido la cantidad de gente, yo creo que entre cerca de 4.000 personas participaron en esta manifestación. Bueno, había sorprendido, sí. No, yo esperaba que... Ahí está la plaza de Tordesillas, unas 3.000 o 4.000 personas, ¿no? El difícil es, bueno, ellos están muy heridos con la decisión que ha tomado la Junta respecto a al Toro de la Vega, pero creo que va a ser muy difícil para ellos mantener esta especie de antorcha encendida y viva, ¿no? Porque juegan en un entorno difícil.
estas tradiciones han sido muy castigadas en estos tiempos modernos. Es complicado, yo creo que la antorcha la van a mantener encendida hasta que puedan. De hecho, están activando mecanismos para ello, o sea, para seguir hasta el final. Me imagino que el recorrido que tenga. No les va a quedar más remedio, evidentemente, al pueblo de Tordesillas que aceptar la legislación como está. Bueno, que quería recuperar estas imágenes que han sido protagonistas, sin lugar a dudas, durante este fin de semana, pero ya nos tenemos que marchar. El tiempo se nos acaba y les tengo que despedir a mis tertulianos. Óscar, gracias. Pues nada, buenas noches. Nos vemos por aquí durante los próximos días. Cayo. Nada, seguiremos. Encantado. Aguanta, Vale, yo aguanto. Aguanta esta campaña, y que no lleve razón, por favor, que no haya otras terceras elecciones. Ernesto. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Nosotros ya nos tenemos que despedir, ya saben, les dejo con la información meteorológica y recuerden, desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Ya será verano. Que descansen.